¿Quieres hacer un artículo pero no sabes qué investigar? ¿O tienes que hacer tu tesis y quieres hacer algo mejor que lo promedio de un mismo variable ya tratado por 1000 veces, pero no sabes qué otras opciones hay? En este video vamos a revisar 12 artículos publicados entre el 2021 y el 2022 en Scopus que nos van a mostrar algunas ideas sobre qué podemos investigar. Soy Michael White, tu amigo de habla inglesa, y estamos aquí en Research TLDR, donde nuestro propósito es ayudarte a investigar, pero con las mejores prácticas actuales. Si quieres investigar utilizando un instrumento ya validado, pero quieres aportar algo, en este artículo tenemos un ejemplo de qué podemos hacer. Primero quiero resaltar que incluyeron una muestra de un poco más que 1000 personas. Así que si vamos a mejorar o añadir algo más al proceso de validación de un instrumento ya validado, necesitamos una muestra un poco más grande. Pero quiero resaltar también cómo aplicaron dos diferentes formas de validación, tanto la teoría clásica del test o en Classical Test Theory y también la respuesta a la teoría de respuesta al ítem, el Item Response Theory. Es decir, no solo aplican la parte de análisis factorial confirmatorio, sino que además, a través de la teoría de la respuesta al ítem, analizan qué de todos los ítems, cuál es lo que más contribuye a la potencial del instrumento de discernir entre personas con un alto o un bajo nivel del variable. En fin, hay más estadística acá y vamos a ver en futuros videos cómo realizar un poco más de esta estadística. Pero por ahora podemos decir que si encuentran un instrumento que quieren validar, pero ya está validado incluso en español e incluso en el país donde lo quieren aplicar, es posible añadir algo más a la literatura aplicando más tipos de análisis, pero implica una muestra más grande. En este estudio quiero resaltar qué podemos hacer si la muestra no es muy grande. En este caso estamos revisando dos diferentes variables, pero en pacientes con un diagnóstico específico. En este caso, la tuberculosis pulmonar. Y como no es tan fácil encontrar a pacientes con este diagnóstico, se justifica una muestra más pequeña. En este estudio tiene una muestra de tan solo 100 personas. Pero ojo, si estamos aplicando un estudio con una población que es relativamente fácil de encontrar, como por ejemplo estudiantes universitarios, probablemente necesitamos una muestra mucho más grande. Pero si nuestra muestra es pequeña, ¿por qué? Tienen un cierto diagnóstico, podría ser tuberculosis, pero también podría ser el COVID a largo plazo, podría ser diabetes tipo 2, qué sé yo. Cuanto menos común el diagnóstico, más se puede justificar una muestra más pequeña. Así que esa puede ser una buena opción para los que quieren manejar una muestra más pequeña, especialmente en el sector de salud. Si hablamos de muestras pequeñas, deberíamos incluir también los estudios cualitativos. En este caso es una tesis que yo asesoré. Es el análisis sobre la influencia de un cierto programa para aprender idiomas y tiene una muestra muy pequeña de más o menos una docena. Pero es un estudio cualitativo, todo a través de entrevistas. Y con cada participante, la tesista conversó durante generalmente 20 a 30 minutos. Y lo grabamos, escribimos todo lo que tenemos en la grabación y comenzamos a analizarlo. Si quieren saber más sobre los estudios cualitativos, no se olviden de suscribirse aquí al canal, marcar la campanita y en los comentarios mencionar estudios cualitativos. Porque si hay mucho interés, podemos hacer más videos sobre esta forma de realizar estudios también. Pero, ¿qué tal si queremos crear un instrumento nuevo? También es siempre una opción, pero es algo que deberíamos tomar en serio. Crear un nuevo instrumento no es algo que se hace así nomás, pero en este caso, validaron un nuevo instrumento sobre la motivación para la investigación. Me parece muy relevante para los interesados en este canal, y lo validaron específicamente con estudiantes universitarios en el Perú. Pero en este caso,
notamos que tiene una muestra grande, digamos, de más que 2,000 personas. Y también pasó por una ronda de juicio de expertos con unos 10 jueces. Así que es algo que sí se puede hacer, pero se tiene que definir bien la teoría y de ahí armar una lista de todo lo que posiblemente, según la teoría, podría contribuir al variable y de ahí redactar un ítem, una pregunta, sobre cada aspecto que se analizó dentro del variable. En este caso es un total de 16 ítems. Así que se puede hacer un instrumento propio, claro que sí, pero en este caso me gustó cómo siguieron unas normas más altas, ¿no? No es algo así sencillo, ya 3 jueces y algunas 10 preguntas que se me ocurren. No, por supuesto que no. Tiene que pasar por un proceso más involucrado. Pero ¿qué más podemos medir? ¿Qué tal variables que no tienen nada que ver con los seres humanos? En este estudio, lo que midieron los variables en sí eran factores ambientales. Están analizando en este estudio temperatura, humedad, velocidad del viento y la radiación solar. Eso se puede medir con algunos instrumentos específicos, pero ya no estamos hablando de instrumentos como escalas tipo Likert. No, estamos hablando de instrumentos en el sentido mecánico o digital. En este caso es un implemento que se enchufe a una computadora y va tomando medidas cada cierto tiempo, cada hora, cada minuto, qué sé yo. Y armamos un montón de data, cada medida. Y con la fecha y horario y los datos de esta toma. Y ahí tenemos toda una serie, tal vez durante un año o más, de data que podemos analizar a través de modelos matemáticos y también donde comenzamos a entrar en ingeniería de sistemas. En este caso, utilizaron un modelo de regresión lineal múltiple. Y en este artículo de acá están analizando calidad del aire, es decir, la contaminación ambiental, y armaron una red neural artificial para predecir niveles de contaminación en el aire en el futuro, basado en un montón de data. Obviamente tienen que tomar datos a través de un instrumento, ya va midiendo el nivel de ciertas cosas en el aire y con el tiempo ya se puede armar todo un paquete y de ahí se puede añadir más variables, pero variables ambientales, como por ejemplo la temperatura, y eso se puede buscar, aun si no se puede medir, se puede buscar un récord de una estación meteorológico cerca de su zona y comparar con los resultados y comparar a ver cómo era la temperatura en esta fecha donde sacamos esos datos. Y así armaron toda una red neural artificial. Es algo relativamente nuevo que es dentro de ingeniería de sistemas, donde se puede predecir qué va a pasar en el futuro. Interesantísimo esta área desde mi perspectiva. Creo que hay muchas oportunidades para estudios multidisciplinarias entre ingeniería de sistemas y otras disciplinas. Pero otra variable que también podemos medir, que sí tiene que ver con seres humanos, pero no tiene que ver con escala, tiene que ver con medidas, como el peso, talla, incluso estudios relacionados miden la circunferencia de la cintura. Hay cosas más allá de las escalas tipo Likert o incluso más allá de los estudios cualitativos que podemos medir con seres humanos. Así que si ampliamos un poco la perspectiva, tal vez hay otras cosas que podemos incluir en un estudio que no tienen que añadir mucho más esfuerzo, pero que sí pueden contribuir a la literatura analizando variables que no siempre tomamos en cuenta. Pero ahora, ¿qué más podemos hacer? Hay también las revisiones de literatura. Y vamos a ver algunos diferentes tipos.
En este caso, estamos analizando un tema, pero un subtema. Es educación, pero específicamente educación del marketing. Y añadimos también un lugar, Latinoamérica. Cuando ya está así más específico, es viable analizar todo lo que hay en la literatura. Si lo abrimos a algo muy amplio, ya todo lo que hay en la literatura sobre la educación. Uy, ya es muy grande. No vamos a poder analizar todos los artículos que hay sobre la educación. Aún educación del marketing. Todavía muy amplia. Tenemos que delimitar bien nuestro estudio si vamos a hacer una revisión más exhaustiva. En este caso, terminaron con unos 36 artículos. Y es una buena cantidad para poder analizar. Pero en este artículo de acá, quiero resaltar que al final analizaron una temática, pero más a nivel de autores, en vez de solo artículos, y encontraron un total de 22 artículos cada uno en algunas diferentes revistas. Aquí, el variable es la producción científica, pero sobre un variable en particular, el burnout, que algunos lo llaman la quemadura. Y lo delimitamos bien. Es en América Latina, es solo en Scopus y es dentro del rango de años de 2010 al 2020. Así, con parámetros muy específicos, como en este ejemplo, sí se puede realizar una revisión más exhaustiva. Sí podemos buscar todos los artículos que hay en Scopus en América Latina sobre un variable en particular, en este caso el burnout, y dentro de una década en particular, del 2010 al 2020. Ahí sí podemos revisar todo lo que hay en la literatura académica. Pero en este artículo lo que quisiera resaltar es lo específico que es y cuántos resultados, es decir, cuántos artículos al final analizaron. Porque dentro del mundo de las ciencias de la salud, podemos hacer una metaanálisis de diferentes estudios. En este caso, están buscando específicamente la eficacia de 2 diferentes tratamientos para un síndrome en los recién nacidos, que tiene que ver con su posibilidad de respirar. Y aquí, dentro del abstract, notamos que buscaron en 4 diferentes bases de datos, pero buscando algo muy específico. Los ensayos clínicos, pero de una... Los ensayos clínicos aleatorizados. Y como no es algo muy común, solo encontraron 3. Tan solo 3 artículos. Con un total, entre los 3, de 432 participantes. Es decir, en cada uno de estos artículos hay una muestra y sumando la muestra de los 3 llegamos a unos 432. Pero miren aquí en esta figura cuántos artículos analizaron para llegar a esos 3. Comenzaron buscando en 4 diferentes bases de datos y encontraron unos 446 artículos al inicio. De ahí, eliminaron unos 62 por ser duplicados, porque claro, algunos artículos están publicados en más que un solo base de datos. De ahí, hay unos 384. Revisándolos, ya simplemente viendo su título, tal vez su abstract, este no, eliminaron la gran mayoría y quedaron con tan solo 16. Ahora, buscaron ya los PDFs, digamos, o la versión completa, el texto completo de esos 16 artículos, y de ahí comenzaron a analizar solamente esos 16 a detalle, que eso no es el tipo de artículo que estamos analizando, y quedaron con tan solo 3 artículos al final. Pero ojo, solo porque, mira, analizaron tan solo 3, entonces, ya fácil nomás, puedo buscar en Scopus y los primeros 3 que me salen. No, analizaron más que 400 artículos para llegar a esos 3. Eso es el punto que quiero resaltar. No es
tan fácil como suena, pero no es tan imposible y tan difícil tampoco. Otro tipo de análisis que es cada vez más común hoy en día es el análisis bibliométrico. ¿Qué quiere decir? Analizamos las publicaciones, pero en vez de revisar el contenido en sí, estamos más interesados en los autores, en qué país trabaja, o en este caso, de manera más específica, su género. La idea acá es que se nota una inequidad de género, especialmente aquí en psicología, en el Perú en este caso, pero me imagino que aplica en otros países también. Y notaron que hay muy pocos artículos publicados por mujeres, o por lo menos que tiene una mujer en un rol prominente dentro del equipo. Aunque hay muchas mujeres psicólogas, hay relativamente pocas investigadores psicólogas mujeres dentro del Perú. Y eso analizaron buscando artículos y revisando en un base de datos del Estado aquí en el Perú, que es el RENACYT, el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú. Todo eso, hay un formato para hacerlo, el formato Prisma. Y eso también podemos ver en otro video, los diferentes formatos de la red Equator, o Ecuador, aunque Equator, de la red Equator, que tiene diferentes formatos, cada uno con su acrónimo, donde se detalla qué deberíamos tomar en cuenta para diferentes tipos de estudios. Pero aquí, para una revisión de la literatura, es la Prisma, y aplicaron este formato y lograron publicarlo en una revista Scopus. Es algo que algunos, entiendo, podrían decir que eso no es un estudio, no es un artículo. Y entiendo si tal vez alguien como un dictaminador o jefe de área, si uno de ustedes quiere presentar eso como su proyecto, diría que eso no es. Pero se puede mostrar este artículo como un ejemplo que sí, se puede hacer análisis bibliométricos y publicarlos en revistas de alto impacto. Un ejemplo más de este tipo de estudio es donde acá analizaron la producción científica, es decir, principalmente artículos, pero también conferencias, dentro del Scopus y también Web of Science. Es decir, están buscando en esos dos bases de datos. ¿Pero quiénes están buscando? Rectores de las universidades peruanas. Así que analizaron la lista de universidades en el Perú. De ahí buscaron quién es el rector de esta universidad. Muy bien. Y de ahí vamos a buscar cada uno de estos nombres y cuántos artículos tiene en Scopus y Web of Science. Encontraron que tan solo un 14.29% de todos los rectores de las universidades peruanas han publicado artículos. Ahora, entiendo que algunos pueden decir, pero no es un requisito publicar un artículo para ser rector. Pero si la idea de la universidad, especialmente hoy en día, es que tenemos que fomentar la investigación, sería bueno tener un líder con experiencia en este área. Así va la idea de este artículo. Y quiero darle solo algunas ideas así de qué podemos buscar y investigar. Tal vez ya les están saliendo algunas ideas. Ya es cierto, hay inequidad de género, o hay algunas personas que quiero ver, esos líderes, cómo va su producción científica, o cómo va la producción científica de mi país en cierta temática, tal vez en un periodo de tiempo. ¿Ha ido aumentando? Esas preguntas se pueden contestar con estudios bibliográficos. Ahora con esos 12 artículos, espero que ya tienes algunas ideas de qué puedo investigar. El mundo académico va mucho más allá de las escalas ya validadas de tipo Likert. Claro que sí podemos usar ese tipo de estudio, pero hay mucho más que podemos analizar. Hay otras variables, hay otros tipos de estudios e incluso hay revisiones de literatura que podemos realizar aún sin tener que recoger o levantar datos nuevos. Ahora entiendo que tal vez ciertas universidades tienen sus
políticas, que no, una tesis tiene que ser de cierto tipo de artículo. Algunos entiendo que no van a aceptar un estudio de revisión para una tesis. Está bien. Solo quiero darles algunas ideas de qué se puede investigar. Y si quieren saber más sobre la investigación, les están gustando las ideas, quieren escuchar más, no se olviden de suscribirse aquí al canal y marcar la campanita para recibir una notificación cada vez que publico un nuevo video. Y si quieres saber más sobre algo en particular, tal vez una de las opciones aquí les llamó mucho la atención, quieren ver más videos sobre este tipo de publicación, dejen sus comentarios aquí abajo y voy a hacer lo posible para contestar a cada comentario y, si es viable, publicar un video contestando y si es viable, publicar un video basado en sus ideas. Así que dejen sus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video.